Tomes asiento. El Señor nos bendiga. Gloria a Jesús. Pueden abrir un ratito, hermano, la otra hoja, porque el espiral dio bastante humo, así que el espiral es para el verano. ¿Ven? Gloria al Señor para ver los mosquitos. Gloria a Jesús. Y hay hermanos que tienen algún que otro problema de alergia, entonces hasta que salga todo el humo y después volvemos a cerrar la otra hoja. El Señor bendiga a toda la iglesia. Amén. Amén. Dios bendiga a los siervos que nos han visitado hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios bendiga su pueblo. Hemos tenido un culto de adoración, amén, de alabanza y de testimonio. Y ahora vamos a la parte más importante, hermanos, de todo servicio, que es la enseñanza de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan por primera vez, segunda vez, y los que ya son habituales, el Señor los siga bendiciendo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma alaba el nombre del Señor. Estamos en la serie de mensajes incómodos pero necesarios. Es el quinto mensaje de esta serie y es rompiendo lazos con el mundo, el tema de la predicación en la segunda parte, amén, de esta prédica que comenzamos el domingo pasado con rompiendo lazos con el mundo, y ahora vamos a seguir, gloria al nombre del Señor, con la segunda parte de la predicación. Quiero que abran sus Biblias en el libro de la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Después vamos a ir a el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Gloria a Dios. Biblia, hermano. Gloria al nombre de Jesús. El Señor bendiga a aquellos que van a también estar escuchando, viendo la transmisión desde sus hogares. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo del número 2, versículo del número 15, es el texto que vamos a estar compartiendo en esta linda y preciosa tarde de domingo. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma alaba el nombre del Señor. Glorificamos a Dios por todos los que han estado trabajando en la obra del Señor en este día, el día de ayer. La obra avanza. Ya pusimos casi toda la cerecita junto con los hermanos en el techo. Aleluya. Y ya vamos a tener menos filtraciones, menos humedad, y usted va a estar más cómodo también en la casa de Dios. Amén. Bendiga el Señor a los que siembran, los ofrendan. Aleluya, con todo el corazón, con un corazón alegre, que es el mandamiento del Señor, para que la obra de Dios también siga creciendo y avanzando. Antes de ir a la palabra, me quiero disculpar con la pastora Mónica. Estuvimos nosotros enviando a los siervos para la campaña y llegaron como 2 de la tarde, hermano. Amén. No sepa disculpar, perdonar. Aleluya. Pero gloria a Dios por ese lindo trabajo que los hermanos hicieron. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Cuántos ya están en la palabra? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Vamos a tomar la lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo del número 17. Evangelio de Juan, capítulo del número 17, versículo del número 14 al 17. Es Jesús nuestro Señor orando, que dice la palabra de Dios de esta manera.
17, versículo 9, y después saltamos al 14, al 17. ¿Bien? Dice la palabra de Dios, Jesús orando dice esto: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 14, y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Toma tu asiento. Aleluya. Bendito sea Dios. Estamos en esta segunda parte de Rompiendo Lazos con el Mundo. Yo voy a ir a mi esposa, la pastora, si me puede bajar un poquito más al fondo. Gloria a Dios. Estamos en esta segunda parte de la palabra que estamos viendo el domingo pasado y lo dejamos a la mitad del sermón. Aleluya, para no extendernos de más, siendo que nosotros entendemos que una predicación, aleluya, tiene que tener una cabeza, un término, una mitad y un término para que la palabra se pueda entender. Y en el lapso de una hora de sermón a veces nos quedamos cortos, pero vamos a ver esta parte final. Y habíamos visto que el sistema en que vivimos, este sistema en el cual todos vivimos, es un sistema antiguo. Habíamos cuando las personas nuevas en la iglesia o que generalmente no frecuentan una iglesia y nos escuchan hablar de lo que es el mundo y hablamos: Señor, reprende el espíritu del mundo y no vivas como el mundo. A veces no nos damos a entender porque ni mismo así cristianos que ya están en la iglesia a veces todavía no entienden del todo qué es el mundo o qué es cuando como iglesia o como pastores aquí decimos: apártese, santifíquese del mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos no en el sentido físico, en el sentido de la extensión del territorio o del planeta en el cual vivimos, sino hablamos del sistema en el cual las personas en este mundo viven. Hablamos de que el espíritu del mundo, el espíritu de la corriente de este mundo, es un sistema antiguo. Todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy es en el sistema del mundo hacia afuera, a la corrupción, la perversión, la inmoralidad, son cosas que ya estaban establecidos desde un principio. La Biblia dice así que no hay nada nuevo debajo del sol, solo que este sistema es uno de los sistemas más antiguos en el cual todos vivimos o todos vivíamos, excepto hoy en la iglesia. Es un sistema antiguo que se estableció antes de la caída del hombre en el Edén. En el relato del Génesis, yo quiero que vaya conmigo con su Biblia allí, de capítulo 3 del primer libro de la Biblia. Capítulo 3 del libro de Génesis. Allí se estableció este sistema. Allí comenzó sus bases y sus fundamentos. Vamos a encontrar cómo se estableció y entró para quedarse en el corazón de los hombres. Libro de Génesis. Génesis, capítulo del número 3, primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. La palabra Génesis significa comienzos, inicio. ¿Sí? Dice el capítulo 3, el versículo 1 del 5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, oponiéndose a la voluntad establecida por Dios, no moriréis. El versículo 5 dice, sino que sabe Dios
que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y este fue el principio de cómo el sistema del mundo se estableció y entró para establecerse. Cuando hablamos del sistema del mundo, también hablamos de la corriente en el cual muchas personas, y por qué no decir todos nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos andado, hemos seguido esta corriente. Él es el sistema de doctrinas, el sistema del mundo. ¿Por qué es tan importante que usted entienda qué significa el mundo, qué significa su sistema? Porque es una doctrina. Es una serie de fundamentos, principalmente que atentan contra todo lo que es Dios, porque Dios es bueno y este sistema del mundo no es un sistema establecido por los hombres, es establecido por Satanás en el huerto, en el corazón de Eva y de Adán. Así comienza este sistema. No lo estableció Caín, no lo estableció Adán, no lo establecieron, aleluya, los hombres que pecaron, aleluya, fuera del Edén. Lo estableció la serpiente en el corazón de Eva y Adán. Y a raíz de eso, todo el mundo entró y permanece hoy en este sistema, en el sistema del mundo. Se estableció en el corazón de los hombres. Este sistema de doctrinas es el sistema de la serpiente. Esta serpiente que es conocido por nosotros como el diablo y Satanás, un enemigo declarado de la creación de Dios. Engañó los sentidos de los primeros hombres. Engañó los sentidos de los primeros hombres. Y de la misma manera que engañó primeramente a Eva y a Adán, hoy también sigue manipulando la percepción humana para desviarla de la verdad. Satanás le mintió a Eva y le dijo: no vas a tener problemas cuando tú comas del fruto. No vas a morir, Eva, sino que vas a ser como Dios. Y hoy, hasta hoy en día, aún permanece esa doctrina, esa creencia en todo el sistema educacional, en todo el sistema tecnológico, social y de la ciencia del hombre. Todavía esta doctrina permanece. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque esto viene de una mente sobrenatural, diabólica, perversa, para desviar a la gente de la verdad de la palabra de Dios. El hombre tiene un problema con la muerte, el hombre no quiere morir y por eso usa todo lo que está a su alcance para extender un poco más su vida sobre esta tierra. Pero Dios había establecido el día en que ustedes coman del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, van a morir. La serpiente le mintió a Eva, la engañó su percepción, sus sentidos y le dijo: Eva, tranquila, vos comé, que no va a pasar nada. Este sistema en el cual vivimos es un sistema diabólico porque todavía le dice a la gente, le enseña a la gente y la gente vive dentro de ese sistema diciendo: no pasa nada, vivamos como queramos, hagamos lo que queramos, trafiquemos, compremos y vendamos, no nos pongamos a cuenta con Dios. El mundo vive así, creyendo que está todo bien, apartándose cada día más de la verdad de Dios, oponiéndose a todo lo que es Dios. El sistema del mundo es un sistema diabólico y perverso. Y nuestros sentidos tienen que estar despiertos como iglesia. Engañó los sentidos de los primeros hombres y de la misma manera que engañó primeramente a ellos, también sigue manipulando la percepción humana para desviarla de la verdad. Vaya al segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo del número 3. Pablo aquí está preocupado con la iglesia. Está preocupado con la iglesia de los Corintios. Porque al parecer, de la misma manera que los sentidos de Eva y Adán fueron engañados, extraviados, aparentemente los corintios también estaban en estas condiciones, o alguno de la iglesia de los corintios. Este sistema se estaba introduciendo en la iglesia de Corintios. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo del número 11, versículo del número 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo, dice el apóstol Pablo, preocupado, con un tono de preocupación. Yo estoy temiendo por ustedes hoy, iglesia de Corinto, que así como Eva fue engañada por la serpiente, como su percepción fue alterada por la serpiente, yo también temo que ustedes sean extraviados, que sus sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad y de la sincera fidelidad a Cristo. El sistema del mundo es peligroso en la vida de un cristiano porque nos desvía de la verdadera esencia del evangelio, del verdadero mensaje y del propósito que Dios estableció para su pueblo. Hoy también nosotros deberíamos preocuparnos como Pablo se preocupó ante este sistema que hoy dentro de la iglesia parece peligrosamente difusa, el sistema de los valores que el mundo está imponiendo, centrado en el yo, en el placer, en el poder y en la independencia de Dios. Esto es lo que este sistema del mundo tiene. No dependo de Dios para hacer mis cosas. No dependo de Dios para manejarme en esta vida. No consulto con Dios para comprar ni para vender. No me someto a Dios, no obedezco, no camino bajo los principios de Dios. Soy yo, el ego reina. Y hoy esa línea dentro de la iglesia también parece estar desapareciendo. Parece que hoy la iglesia se está mimetizando con el mundo. Pero Dios hace una clara diferencia entre su pueblo, su remanente, su iglesia, sus escogidos, sus electos, aleluya, por su gracia y misericordia, y entre la gente que es de Él y la gente que no es de Él. La gente que le pertenece a Dios rompe con ese sistema, va rompiendo lazos con el sistema del mundo. Vamos rompiendo lazos por el poder de la gracia del Señor. Pero ¿por qué hoy este sistema del mundo también afecta a la iglesia? ¿Por qué está dentro de las congregaciones? Porque los que se sientan, los que se levantan en los púlpitos a predicar, lo han permitido. Y hay un montón de hombres en los púlpitos parados domingo tras domingo, no abriendo su Biblia para enseñar el mensaje del evangelio de la verdad, sino hablando de ellos, contando cosas de ellos, contando cómo Dios los usa, contando cuánto oran, contando cuánta plata ganan. Hermano amado, dando un mensaje motivacional, diciéndole a la gente: todo va a estar bien, no te preocupes, aleluya, bendito sea Dios, no te preocupes en cambiar, no te preocupes en transformar, Dios te quiere como estás, Dios te ama así como sos, aleluya, y dan una parte de la verdad, pero también le agregan sus mentiras, sus engaños. Le dicen: Dios te quiere próspero. No, querido, Dios antes de quererte próspero te quiere salvo, porque ese es el centro del mensaje del evangelio. Antes de quererte, aleluya, con salud, Él te quiere sano, aleluya, Él te quiere libre de las cadenas, Él te quiere sano del pecado, Él te quiere sano de la corrupción del diablo, Él te quiere libre del sistema de este mundo. Antes de quererte en una camioneta 4x4, en un colchón de 50 centímetros de ancho, Él te quiere sano, Él te quiere libre, Él te quiere santo. Bendito sea la gloria de Dios. La difusa línea entre el mundo y la iglesia aleluya, no se percibe, porque los que se levantan y predican no predican el evangelio, predican de lo que quieren, de lo que les viene a la mente. Pero el mensaje que más necesitamos oír, y el mensaje que va a romper los lazos con el mundo en nuestras vidas, es el mensaje de Cristo. Es el mensaje que viene por la palabra, por el Espíritu Santo. Pablo estaba diciendo: me estoy preocupando por ustedes, porque aparentemente se están desviando de la sincera fidelidad a Cristo. Aleluya. La independencia de Dios es lo que propaga el mundo. No dependas de Dios. Pero en el evangelio es diferente. En el evangelio dependemos de Dios para todo.
Alguien decía, algún conocido mío me decía, ustedes los cristianos tienen a Dios como una muleta. Y no me canso de repetirlo. Aleluya. Y le dije yo a este muchacho, le dije, no, Dios no es una muleta mía, Dios no es una muleta, Él es toda mi vida. Aleluya, Él es el que me da salud, Él es el que me da fuerza, Él es el que bendice mi familia, Él también es el que anota mi nombre en el libro de la vida. No, yo no tengo el evangelio como una muletita, aleluya, para ir a la iglesia, me oren por mí y se me vayan los problemas. No, ese es el evangelio que yo vivo un evangelio de poder. Toda mi vida está en las manos de Dios, mi salud, mi familia, mi economía son sostenidas por la mano poderosa de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, de aquel que dijo consumado es, bendito sea la gloria de Dios. Usted no está atendiendo a Dios como una muleta. ¿Sabe qué? Es al revés. Dios te tiene en su mano y nadie te puede arrebatar de Él, nadie te puede tocar. Bendito sea Dios. Este sistema perverso que arrastra a un montón de personas y de almas impenitentes al infierno. Hay una sola manera de poder huir, de poder romper con esto, y es por medio de Cristo Jesús. Es por medio de Jesús. Cuando el mundo entra en la iglesia, cuando este sistema se impone en la iglesia, esto hace que la iglesia tenga una pérdida de identidad, que afecta su propósito y misión en la tierra. Si la iglesia de Cristo deja de ser una amenaza para el infierno, es porque se ha hecho amiga del mundo. Esto lo dijo un escritor, un pastor, un predicador, Leonard Ravenhill. Si no somos una amenaza para el infierno como iglesia, si no arrebatamos a las almas del diablo, si no rompemos con el sistema, si estamos en la iglesia pero vivimos como el mundo dicta, como el mundo manda, si venimos a la iglesia cada domingo pero todavía pagamos mal por mal, todavía no perdonamos, todavía, aleluya, hablamos sandeces, hablamos, aleluya, malas palabras todos los días, no retenemos, no luchamos contra nuestra carne. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes que romper lazos con el mundo todavía, tienes que romper, y para que esos lazos se rompan, tienes que venir a Cristo, tienes que venir a Cristo, tienes que venir a Cristo, tienes que vivir de su palabra, vivir por fe. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios hace una diferencia entre el sistema del mundo y el gobierno del reino de los cielos. ¿Sabe cómo comenzó a establecerse el reino de los cielos? Jesús apareció y el sistema de este mundo tuvo que retroceder. Todo el mundo, los religiosos, la nación de Israel, las naciones paganas, estaban en la oscuridad del sistema de este mundo. Pero Jesús vino de esta manera y dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El único que puede romper el sistema del mundo, aleluya, el reino del mundo, los principios que este mundo se rige, es el reino de los cielos. Porque sobre la autoridad que este mundo tiene, aleluya, hay una autoridad soberana desde el cielo que descendió. Cuando Cristo vino a esta tierra, bendito sea la gloria de Dios, el reino de Dios descendió, porque Él es el reino de Dios. Si usted está en Cristo, está en el reino. Usted no puede, hay gente que dice, el reino de Dios se manifiesta cuando tú das tu dinero, cuando tú das tu ofrenda, cuando tú das tu pacto. El reino de Dios se manifiesta cuando le das lugar a Cristo Jesús y sus principios en tu corazón. Las tinieblas se rompen, la pobreza se va, la miseria del alma se va. Bendito sea Dios, porque el reino de Dios te bendice, el reino de Dios te hace abundar en las cosas del reino, en las cosas espirituales. Hay gente que dice que eres poder del reino, da todo lo que tienes. Aleluya. Jesús dice de esta manera: venid a mí todos los que estáis cargados, porque un pecador miserable como tú y como yo no tenemos mucho para dar. Aleluya, pero Él dice: venid como estás, porque yo tengo el reino de los cielos para darte, para que tú entres en el reino y seas salvo. Aleluya. El creyente es separado de este sistema.
perverso, solo por la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo puedo romper lazos con el mundo si me cuesta estar con el Señor? ¿Cómo puedo romper lazos? ¿Cómo puedo dejar? Yo no creo en el creyente mundano. Para mí hay cristianos y hay mundanos. Algunos dicen, no, ese creyente es medio mundano. Entonces no es ni cristiano, es mundano directamente. Porque está bajo ese sistema. Está sometido bajo ese sistema. Esa iglesia parece media mundana porque tiene luces, humo, show, aleluya, no hablan del evangelio. Entonces, aleluya, no es media mundana, es mundana porque el Espíritu de Cristo santifica, lava, purifica, perdona, aparta. Ya no vivimos bajo el sistema ese, vivimos en dependencia de lo que dice la palabra de Dios, que vive para siempre. Alguien diga amén. Lo único que puede separarnos para vivir una vida que agrada a Dios. Aleluya. Yo he hablado con gente a lo largo de estos años en el ministerio. Y hay gente que pasa una dificultad y dice, no, para eso me voy al mundo. Si vine a la iglesia y estoy pasando dificultades. Si vine a la iglesia y estoy pasando luchas. Aleluya. Pero voy a volver al mundo y entendemos que a veces hasta su apariencia cambió, hasta su forma de hablar cambió, pero su corazón todavía está arraigado con las cosas del mundo. Por eso el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es vestimenta, aunque andamos y vestimos con prudencia. Aleluya, bendito sea Dios. El reino de Dios es transformación. Es transformación. ¿Sabe qué hace el cristiano cuando pasa lucha, hermano? No agarra y salta de la barca y se va al mundo. No abandona el barco. ¿Sabe por qué? Porque tiene la certeza que aunque la barca sea sacudida por las peores tormentas de la vida, él sabe que Dios está a su lado. Y cuando el creyente pasa dificultades y está desanimado y está desalentado y está decepcionado, aleluya, él no va corriendo a tirarse en los brazos de Egipto, ni en los brazos de Babilonia, ni en los brazos de Roma. Él va corriendo a echarse en la presencia de papá, porque sabe que papá solamente lo puede sanar, porque sabe que papá solamente lo puede restaurar, que no hay ningún otro lugar donde el creyente pueda caer de rendido, aleluya, y salir restaurado, si no es en la presencia de Dios. El único lugar donde la iglesia puede estar segura es bajo el amparo del Altísimo. Y yo quiero alentarte en esta noche, si estás desanimado, decepcionado, aleluya, molido, frustrado por las cosas que pasan en esta vida, por lo que te hicieron, hay un lugar donde te puedes rendir y te vas a levantar, donde te puedes entregar totalmente y vas a salir restaurado. Y es la presencia de papá, es la presencia de Dios. Ve al altar, ve a la lágrima, ve a la oración y te aseguro que vas a salir en el poder de Dios, que vas a salir restaurado, que vas a salir fortalecido, que vas a salir sanado. Aleluya. Gloria. Jesús es el que nos apartó del mundo. La iglesia está apartada no porque la iglesia puede, no porque la iglesia se santifica a sí misma. Algunos hacen campaña para separarse más del mundo, pero hay un solo espíritu diferente a todos los espíritus en este mundo, y es el Espíritu de Cristo, y ese espíritu mora en tu vida. Por eso, cuando el cristiano realmente ha sido regenerado y nació de nuevo, que el enemigo le dice vete al mundo, se va al mundo y no se siente bien. El hijo pródigo era hijo del padre, era hijo de papá. Pero ¿sabe qué? Un día dijo, dame todo lo que es mío. Y el padre le dio. Y se fue lejos. Se fue a vivir en la provincia de la perdición. Vivía alocadamente, vivía desordenadamente, perdidamente, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? Después de haber malgastado todo y queriendo comer las comidas que comían los cerdos, el hijo pródigo entró en sí y se acordó y dijo, yo tengo una casa,
papá está en casa. Y entró en sí y dijo, iré de nuevo a la casa de mi padre y que él no me reciba como su hijo. Pero ¿sabes qué? Cuando eres hijo de Dios, hija de Dios, papá no puede hacer eso. Papá no te puede negar, aunque tú lo negaste. Papá no se puede negar a sí mismo porque Él es fiel. Y aunque tú y yo a veces seamos infieles y a veces le fallemos a papá, el que va a seguir esperando en casa, porque es el único lugar seguro, es el único lugar donde tú puedes ir sucio. Al entrar en la casa de papá puedes ser limpio, el único lugar donde puedes ir. El enemigo te quitó el pacto, te quitó el anillo, te quitó la ropa, te ensució con el pecado, te ensució con el sistema del mundo, aleluya. Pero cuando llegas a la presencia de papá, al entrar por las puertas de su casa, eres santificado por la gracia redentora de Cristo Jesús. Y papá dice, no lo mires mal, hay que limpiarlo, abrazarlo, póngale un anillo nuevo y hagamos fiesta, porque estaba perdido, mas volvió, mas volvió, mas volvió, aleluya. Solo el Señor nos puede separar. No podemos jamás pertenecer a este sistema. ¿Sabes por qué te sientes incómodo? Aleluya, cuando el enemigo te tienta con las cosas del mundo, con pecar. Total, el pastor no te ve, los hermanos no te ven. Peca un poquito, entra, haz lo malo, consume pornografía, consume cosas que no son de Dios, sé infiel. Aleluya, y sientes un golpe en el corazón y sientes que algo trata contigo. No eres tú, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. El que te eligió, el que te separó para que seas santo. Y lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios, gloria al nombre de Jesús. Capítulo 1, versículo 4. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú no rompes el sistema del mundo en tu vida porque tú puedes. Se rompe porque Él pudo en ti. Porque Él pudo en ti. Porque Él pudo en mí. Se rompió porque Él pudo en mi vida. Porque Él nos eligió para eso. Para que seamos santos y sin mancha. En medio de una generación perversa. Sin mancha delante de Él. ¿Cómo, pastor, podemos ser santos y sin mancha? Porque todos los días el enemigo me tienta en mi carácter, me tienta para hacer lo malo, me tienta para mirar mal, me tienta con un pensamiento. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo permanecer en esa santidad? ¿Cómo permanecer en esa pureza? Aleluya. Y la respuesta está en Jesús. Solo en Jesús. Fuera de Él no. Viniendo a los cultos, pastor. Aleluya. Venir a los cultos es muy bueno.